Había un sábado por la tarde, a mediados de los 80, en que alguien en Colombia se sentó frente al equipo de sonido con 2 casetes y una concentración absoluta. Uno era el original prestado, el otro era virgen, listo para recibir. Se ponía el dedo en pausa, se esperaba que terminara la canción que no se quería grabar, y en el segundo exacto en que empezaba la buena, se soltaba la pausa y se dejaba correr la cinta. Ese ritual de grabación casera, ese esfuerzo de media tarde para tener una copia de algo que le gustaba a uno, era una relación con los objetos que hoy ya no existe. No porque la gente haya cambiado, sino porque los objetos cambiaron primero. Y lo peor es que con ellos se fue también esa forma de querer las cosas, de cuidarlas, de darles tiempo y atención antes de que fueran completamente tuyas. Número 12. El casete grabado a mano, que era un objeto único en el mundo. El casete de los años 80 en Colombia no era solo un formato de audio. Era un objeto con historia propia. El que se grababa en casa tenía además una identidad manual, la carátula escrita a lápiz o con marcador, con la lista de canciones en el orden exacto en que habían quedado grabadas, con el nombre del dueño en la etiqueta para que no se perdiera en alguna reunión. Ese casete no existía en ninguna otra parte del mundo exactamente igual. Era una edición de uno, hecha con paciencia y con criterio. Se prestaba con la misma seriedad con que se presta algo valioso, con la advertencia silenciosa de que había que devolverlo. Y cuando se devolvía, uno lo revisaba para confirmar que la cinta seguía en buen estado. Porque un casete mal rebobinado o expuesto al calor podía quedar arruinado, y eso era una pérdida real que dolía de verdad. Número 11. El Walkman, que convertía cualquier lugar en lugar propio. El Walkman llegó a Colombia en los años 80 y cambió algo fundamental. Por primera vez, la música podía ser completamente privada en un espacio público. En el bus, en el parque, en la sala de espera, quien tenía sus audífonos puestos y su Walkman en el bolsillo, estaba simultáneamente ahí y en otro lugar. Era una tecnología de evasión personal que en su momento parecía casi mágica. Las pilas duraban lo que duraban, que no era suficiente nunca, y llevar pilas de repuesto era una precaución que los más dedicados no olvidaban. Y cuando la batería empezaba a morir, la voz del cantante se distorsionaba lentamente, como si el mundo se estuviera aflojando, hasta que la cinta se detenía y el sonido de afuera volvía de golpe. Esa transición entre el mundo propio y el mundo compartido era una experiencia física que hoy los audífonos inalámbricos no replican con la misma textura. Número 10. El álbum de figuritas que era economía, paciencia y comunidad. El álbum de figuritas en los colegios colombianos de los 80 era una institución paralela al sistema educativo oficial, con sus propias reglas, su propia economía y su propia jerarquía social. Se compraban los sobres con la esperanza de que cayera la figurita que faltaba. Se revisaban con una atención que ninguna tarea escolar recibía igual. Y las repetidas se guardaban para negociar, porque negociar repetidas era un arte que exigía conocer el valor relativo de cada figurita, saber quién necesitaba qué, y encontrar el acuerdo justo en el recreo de 10 minutos. ¿Cuántos colombianos de esa época recuerdan exactamente la sensación de pegar la última figurita y ver el álbum completo por primera vez? Era un logro sin diploma, sin ceremonia, pero con un peso emocional que cualquiera que lo vivió reconoce de inmediato. Número 9. El televisor que había que calentar antes de ver. El televisor de los hogares colombianos de principios de los 80 todavía tenía en muchos casos tubos que necesitaban unos segundos para encenderse del todo. Se prendía. Aparecía primero una línea horizontal en el centro de la pantalla. Luego la imagen se expandía lentamente desde ese centro hacia los bordes y solo entonces la imagen quedaba completa. Ese proceso de encendido era un ritual de expectativa que preparaba al espectador para lo que venía. La programación era limitada. Los canales eran pocos, y cuando terminaba el contenido del día, la señal de ajuste aparecía sin aviso, y era la señal definitiva de que la noche había terminado. No había nada más. Y esa ausencia de más era también una forma de límite que hoy ya no existe en ninguna pantalla colombiana. Número 8. La agenda de teléfonos, que era la memoria de todos los vínculos. La agenda telefónica personal de los 80 era un objeto pequeño pero absolutamente esencial.
Tenía secciones ordenadas por letra, cada una con los nombres y números escritos a mano en distintos momentos y con distintas tintas, lo que hacía que cada página fuera también un registro involuntario del tiempo. Los números tachados eran mudanzas, rupturas, cambios. Los escritos con letra más cuidadosa eran los que importaban más. Perder esa agenda era una catástrofe de proporciones reales, porque no había respaldo, no había nube, no había forma de recuperar lo que no estaba en la cabeza de uno o en la agenda de alguien más. Ese objeto pequeño, desgastado por el uso, era en la práctica el archivo completo de las relaciones de una persona, y cuidarlo era también una forma de cuidar esas relaciones. Número 7. El líquido corrector que arreglaba el error con una capa blanca. El líquido corrector, ese frasco pequeño con el pincel fino en la tapa, era en los años 80 colombianos uno de los objetos más presentes en los escritorios de estudiantes y oficinistas. Se aplicaba sobre el error con una delicadeza que el texto merecía, se esperaba que secara, y luego se escribía encima como si el error nunca hubiera existido. Era una tecnología del disimulo que exigía paciencia y precisión. Aplicarlo en exceso dejaba una capa gruesa que se cuarteaba. Aplicarlo mal hacía que la superficie quedara irregular y la escritura encima se notara diferente. Usarlo bien era una habilidad menor pero real que se aprendía con práctica. Y ese frasco, cuando se agitaba antes de abrir, hacía un sonido específico que cualquier colombiano que lo usó reconocería hoy sin dudarlo. Número 6. El teléfono de disco que exigía el número completo de memoria. El teléfono de disco era en los 80 colombianos un objeto que entrenaba la memoria sin proponérselo. Marcar un número en ese aparato requería meter el dedo en el hueco de cada dígito y girar hasta el tope, esperar que el disco volviera solo a la posición inicial y repetir con el siguiente dígito. No había forma de apresurar ese proceso sin cometer un error que obligaba a colgar y empezar de nuevo. Esa lentitud obligatoria hacía que uno supiera el número de verdad antes de marcar, que lo tuviera claro en la cabeza, que no hubiera lugar para la imprecisión. Y si la línea estaba ocupada, se colgaba y se esperaba. No había mensaje de voz, no había llamada en espera. Había la línea ocupada, el sonido del tono de ocupado y la decisión de intentar más tarde. Número 5. El radio de pilas que viajaba a todas partes y nunca callaba. El radio de pilas de los años 80 en Colombia era el objeto más democrático de la época. No necesitaba toma de corriente, no necesitaba antena fija, no necesitaba estar en ningún lugar específico para funcionar. Viajaba en el bolsillo de la camisa, en la canasta del mercado, en la mesa del taller, en el andén donde alguien estaba lavando el carro el domingo, y donde estaba, llevaba música, noticias, partidos de fútbol narrados con una intensidad que hacía que uno viera el gol, aunque no hubiera imagen. La radio colombiana de los 80 era un medio vivo, con locutores que tenían personalidades reconocibles, con programas que la gente esperaba y seguía. Ese radio de pilas era el hilo conductor que conectaba lo privado con lo público de una manera que ningún audífono individual puede replicar. Número 4. El carrete de hilo y las agujas que arreglaban antes de botar. La costura doméstica en los hogares colombianos de los 80 no era un pasatiempo, era una necesidad práctica que se ejercía con naturalidad. El botón que se había caído se cosía esa misma tarde. El ruedo del pantalón que estaba deshilachado se subía antes del domingo. La media con hueco se zurcía con una técnica que las abuelas dominaban con una velocidad que asombraba. Había un carrete de hilo en casi todo hogar colombiano de esa época, junto con agujas de distintos tamaños, un dedal de metal y unas tijeras pequeñas que tenían su lugar fijo en la costurera de la casa. Ese objeto colectivo de objetos menores era la prueba física de una filosofía que lo sostenía todo. Nada se tira si puede arreglarse. Y esa filosofía, más que ahorro, era una forma de respeto por lo que se tenía. Número 3. El equipo de sonido que era el mueble más importante de la sala. En los hogares colombianos de los 80 que podían tenerlo, el equipo de sonido era una pieza de mobiliario con un estatus especial. No se ponía en cualquier rincón. Se ponía en un lugar visible,
sobre una repisa o en un mueble diseñado para él, con los parlantes a los lados y la bandeja del tornamesa o el deck del casete al centro. Era un objeto que se mostraba y que se operaba con cuidado. Subir el volumen demasiado podía traer una queja del vecino o una mirada del papá. Tocar los controles sin permiso era cruzar un límite que los niños conocían bien. Y cuando se ponía música en ese equipo para una reunión de adultos, la sala entera cambiaba de atmósfera. La música salía de esos parlantes con una presencia física que llenaba el espacio de una manera que los audífonos nunca han igualado. Número 2. El cuaderno de pasta dura que duraba el año entero si uno lo cuidaba. El cuaderno de pasta dura de los colegios colombianos de los 80 era un objeto de inversión real que los padres compraban a principio de año con una seriedad proporcional a lo que costaba. Tenía que durar. No había reemplazo a mitad de año si se dañaba por descuido. Así que se forraba con papel de regalo o con papel periódico, se le ponía la etiqueta con el nombre y la materia, y se usaba con un cuidado que hoy parecería excesivo, pero que en ese momento era completamente racional. Las hojas no se arrancaban sin razón. Los márgenes se respetaban. La letra se procuraba legible porque ese cuaderno era también el único registro del año escolar, el único lugar donde estaba todo lo que el maestro había explicado y que en algún momento habría que repasar. Número 1. La foto revelada que esperaba días y llegaba como promesa cumplida, y entre todos los objetos de los años 80 colombianos, hay uno que guarda de manera más precisa esa relación distinta con el tiempo y con la espera que esa época tenía. La foto revelada. Se tomaba la foto sin saber exactamente cómo había quedado, porque no había pantalla que la mostrara de inmediato. Se terminaba el rollo, se llevaba al laboratorio fotográfico y se esperaba. Días, a veces una semana, y cuando se recogía el sobre con las copias adentro, se abría con una expectativa que mezclaba curiosidad con algo parecido a la esperanza. Algunas fotos habían quedado movidas, otras oscuras, otras perfectas de una manera que la cámara no había prometido. Cada imagen era una sorpresa, y en esa sorpresa había algo que el objeto digital no tiene, la prueba de que el momento había existido antes de que uno lo viera. Que el mundo había estado ahí, ocurriendo, independientemente de si la foto salía bien o no.